Nunca pensé que trabajar como bombero podría llevarme a enfrentar algo que no debería existir. En mi primera noche, ni siquiera me hablaron del equipo, ni de protocolos, ni de incendios. Solo me entregaron una hoja arrugada con 6 reglas. Reglas que parecían escritas por alguien desesperado. Me advirtieron que si ignoraba aunque fuera una, no vería el amanecer. Yo creí que exageraban hasta que vi lo que caminaba entre las llamas. Y ahora entiendo que esas reglas no eran para proteger el bosque. Eran para protegerme a mí. Conseguí un trabajo como bombero nocturno en una estación rural, ubicada en medio de un bosque que parecía haber sido olvidado por el tiempo. No era el trabajo de mis sueños, pero después de tantos meses sin empleo, acepté sin pensar mucho. El sueldo era bajo, el turno era largo, pero al menos era algo fijo. La estación no era nada del otro mundo. Vieja, con pintura descascarada, olor a humedad y pasillos silenciosos. Apenas había señal de celular y el wifi funcionaba cuando quería. Al llegar, el jefe del turno nocturno me recibió con un gesto serio. Era un hombre de unos 60 años, flaco, con el rostro marcado por los años y los ojos hundidos. Me entregó un uniforme desgastado, una linterna portátil y una hoja doblada en 4. No era un contrato ni un manual de procedimientos. Era una hoja escrita a mano, con tinta roja, manchada en las esquinas con algo que parecía sangre seca. Él no me dio explicaciones, solo dijo: «Lee esto. Haz todo tal como está escrito. No preguntes por qué». Pensé que era una tradición local para asustar a los novatos, algún tipo de broma pesada. Pero cuando desdoblé la hoja y leí lo que decía, sentí un escalofrío subir por mi espalda. Había solo 3 reglas escritas. 1. Nunca apuntes la manguera hacia la línea de árboles después de la medianoche. 2. Si alguien llama a la puerta principal entre las 2 y las 3 de la madrugada, no abras. No importa quién sea ni lo que diga. 3. Si escuchas una segunda sirena, corre hacia el sótano y enciérrate. No salgas hasta que veas la luz del sol. Volví a mirar al jefe, esperando alguna sonrisa, alguna señal de que era una prueba o una tradición absurda, pero su expresión seguía igual de fría y seria. No me atreví a decir nada. Asentí con la cabeza y fui directo al vestuario. Esa noche no había nadie más en la estación, solo yo. Los primeros minutos pasaron lentos. Revisé el camión, los equipos y me instalé en la pequeña sala de descanso. A la medianoche en punto, escuché un crujido proveniente de afuera. Me acerqué a la ventana y vi que la neblina se estaba espesando entre los árboles. Algo se movía allí, pero no logré distinguir qué. Recordé la primera regla: no apuntar la manguera hacia el bosque después de medianoche. Era absurdo, pensé. ¿Qué pasaría si lo hiciera? Solo era una superstición, ¿no? No quise comprobarlo. Me alejé de la ventana. A las 2:12 de la madrugada, alguien golpeó la puerta principal. Al principio pensé que era el sonido del viento, pero luego vino un golpe más fuerte y después una voz. «Por favor, ayúdame, me estoy quemando». «Hay un incendio en el bosque». Era la voz de una mujer, desesperada, llorando. Me levanté instintivamente, pero justo cuando iba a girar el picaporte, algo me detuvo. Las reglas. La segunda regla: no abrir la puerta bajo ninguna circunstancia entre las 2 y las 3. Me quedé quieto, con la mano temblando sobre la cerradura. La voz seguía: «Por favor, se está acercando, va a atraparme». El tono cambió. Era más artificial, como si estuviera imitando el miedo, no sintiéndolo. Retrocedí lentamente. La voz se detuvo. Segundos después algo rozó la puerta. No fue un golpe, fue un roce suave, como si alguien estuviera pasando las uñas por la madera. Luego el silencio. Me senté, conteniendo la respiración, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pensé que eso era lo peor que iba a pasar esa noche. Me equivoqué. A las 3:47 escuché una sirena. No era la del camión, era más grave, más profunda. Y no venía del exterior, venía de debajo del suelo.
Vibraba a través de las paredes, de los muebles, de mi propio cuerpo. Salté de la silla confundido, aturdido. La tercera regla: si escuchas una segunda sirena, corre al sótano. Tomé la linterna y corrí escaleras abajo. El sonido se hacía más fuerte, casi insoportable. Cerré la puerta del sótano tras de mí y la aseguré con el pestillo de hierro oxidado. Dentro no había nada más que oscuridad. La linterna comenzó a parpadear y luego murió. Me quedé en la penumbra total, escuchando la sirena resonar como un lamento lejano, antiguo, que se mezclaba con susurros que venían de las paredes. No sé cuánto tiempo estuve ahí abajo. No podía ver el reloj, ni escuchar nada más que esa vibración inhumana. Pero en algún momento la sirena se detuvo. El silencio volvió, pero era un silencio espeso, extraño. No me atreví a moverme. Esperé y esperé. Horas. Hasta que, finalmente, un rayo de luz entró por las rejillas del sótano. La luz del sol. Salí lentamente. Todo estaba en silencio. El vestuario, la sala de descanso, la oficina. Nada había cambiado, pero se sentía diferente. Como si algo hubiera pasado sin que yo pudiera verlo. Regresé a la oficina del jefe. No estaba. Su silla vacía, su escritorio intacto, pero sobre la pared, donde la noche anterior no había nada, estaba colgada la hoja con las reglas. Ahora tenía una cuarta línea escrita al final, una frase nueva, con tinta fresca, aún goteando. Decía: regla 4, si dudas, desapareces. Volví a la estación 2 noches después. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Era el único trabajo que tenía, y fingir que nada había pasado era más fácil que aceptar lo que vi aquella madrugada. Al llegar, todo parecía igual. Las mismas paredes manchadas, el olor a humedad, el silencio extraño que lo cubría todo. Pero algo en el ambiente se sentía distinto. Era como si el lugar supiera que yo había regresado, como si me estuviera esperando. La hoja con las reglas seguía clavada en la pared de la oficina. La tinta de la cuarta línea, que aún estaba fresca la última vez que la vi, ya estaba seca, pero más oscura que las demás, como si hubiese sido escrita con algo más espeso que tinta. Regla 4. Si dudas, desapareces. No entendía del todo qué significaba, pero esa frase no salía de mi cabeza. No sabía si hablaba de dudar de las reglas, de los sonidos, de lo que uno ve. Quizás dudar de uno mismo. No lo sabía. Esa noche me tocó el turno completo, solo. No había otros bomberos, ni radio operativa, ni llamadas. Preparé café, acomodé mi linterna, verifiqué las cámaras y me encerré en la sala de descanso. Las primeras horas pasaron en silencio. A la 1:30, la cámara del hangar se apagó. Pensé que era un fallo, pero cuando revisé el sistema, el archivo de esa cámara ya no existía. Como si nunca hubiera estado ahí. A las 2:05 de la mañana tocaron la puerta principal. Al principio pensé que era el viento, pero luego escuché el golpe otra vez. 1, 2, 3. Cada golpe era más fuerte que el anterior. Me levanté, caminé hasta la puerta y antes de poner la mano en el picaporte, recordé la segunda regla. No abras la puerta entre las 2 y las 3 de la madrugada, sin importar quién esté afuera. Me quedé quieto conteniendo la respiración y entonces escuché una voz. No era la misma de la vez anterior. Esta era más grave, más seca, como si viniera desde lo profundo de un pozo. Ya volviste. Eso fue todo lo que dijo. Luego silencio. Me alejé lentamente de la puerta. Regresé al escritorio, pero en la pantalla de las cámaras ahora había una imagen que no reconocía. Era un pasillo, uno largo, de paredes metálicas y luz roja, pero no existía ningún lugar así dentro de la estación. Cambié de canal, reinicié el sistema y cuando volví a mirar, la imagen había desaparecido. A las 3:47 sonó una sirena. No era la del camión.
Era más grave, más profunda, casi subterránea. El suelo vibraba, las ventanas temblaban y una presión insoportable me cerraba los oídos. La tercera regla volvió a mi mente como un grito. Si escuchas una segunda sirena, corre al sótano y enciérrate. Tomé la linterna, bajé por las escaleras y cerré la puerta tras de mí. Afuera, el sonido seguía vibrando, creciendo, transformándose. La linterna parpadeaba y la batería empezó a fallar. En la penumbra vi algo moverse. No era un animal, era alto, más que un hombre, y su silueta era delgada, como si su cuerpo estuviera hecho de humo sólido. Se desplazaba sin tocar el suelo. Tenía lo que parecía ser un casco de bombero quemado, y en el pecho una insignia negra como la ceniza. Me escondí tras unos estantes de metal. Cerré los ojos. Me repetía la cuarta regla: si dudas, desapareces. Y entonces lo hice. Dudé. Dudé de lo que estaba viendo, dudé de si era real, de si estaba soñando, de si todo esto era una alucinación provocada por el estrés o por algo en el aire. Y en el momento en que dudé, todo cambió. El sonido cesó, la figura ya no estaba. Pero el sótano tampoco. Al abrir los ojos, estaba en una sala que no reconocía. Las paredes eran lisas, sin puertas, sin ventanas. La linterna ya no encendía. Solo quedaba la oscuridad y una sensación asfixiante en el pecho. No sabía cuánto tiempo estuve allí, pero empecé a escuchar un murmullo constante. Una voz que se repetía en un susurro agudo, interminable. El que duda, el que duda, el que duda. Me cubrí los oídos, apreté los dientes, grité, pero la voz no se detenía. Perdí la noción del tiempo. Cerré los ojos otra vez. Cuando los abrí, estaba recostado en la camilla del vestuario. La luz del sol entraba por la ventana y la estación estaba en silencio. Revisé la hora, 0600. Todo parecía intacto, como si nada hubiera pasado. Solo había algo nuevo, una hoja en el suelo. La misma hoja, las mismas reglas, pero ahora había una quinta, escrito en letras grandes, oscuras, con tinta aún húmeda. Regla 5. Nunca regreses después de sobrevivir. No debería haber vuelto, lo sabía. Desde que abrí los ojos aquella mañana, acostado en la camilla del vestuario, con esa hoja frente a mí y la quinta regla recién escrita, supe que no debía regresar. Pero lo hice. No por valentía, no por necesidad. Lo hice porque algo me empujó, como si ya no tuviera elección. Como si desde el momento en que leí esas reglas, ya no fuera dueño de mis propios pasos. Volví exactamente 7 noches después. No me llamaron, no estaba en el turno, pero a las 11:45 de la noche, algo me despertó en casa. Una vibración en el bolsillo. Revisé mi celular, pero no había señal. La pantalla solo mostraba una notificación extraña. Falta una regla más. No pude dormir. Me vestí, tomé mi linterna y, sin entender por qué, manejé hasta la estación. Cuando llegué, todo estaba apagado, sin luces, sin ruidos, sin vehículos. La estación parecía abandonada desde hacía años, cubierta de hojas secas, con las ventanas rotas y la pintura completamente comida por la humedad. Pero al bajar del auto escuché algo que me heló la sangre, la sirena. No la del camión, la otra. Esa que vibra por el suelo, que se cuela por los huesos, que suena como un lamento enterrado. No sé cómo, pero mis piernas caminaron solas hacia la entrada principal. Estaba abierta. Dentro todo estaba como la última vez. La hoja seguía en la pared, pero ya no eran 5 reglas. Eran 6. La sexta estaba recién escrita. Brillaba, como si acabara de ser marcada con hierro caliente. Decía: si ves la puerta roja, no la abras. Esa noche no había viento. No había grillos. No había tiempo. Las agujas del reloj del pasillo estaban quietas, congeladas a las 00:00. Caminé en silencio hasta el hangar, pasando por pasillos que no recordaba haber visto antes. Algunos tenían azulejos blancos rotos como los de un hospital. Otros estaban completamente oscuros, cubiertos de hollín y marcas de garras en las paredes. No escuchaba mis propios pasos.
como si ya no estuviera caminando sobre el suelo. Y entonces la vi, al final de un pasillo que no debía existir. Una puerta completamente roja. No tenía pomo, no tenía cerradura, solo estaba ahí, esperándome. Recordé la sexta regla, no abrirla. Pero yo no la abrí, ella se abrió sola. Un crujido profundo, como si la madera estuviera sufriendo. Desde dentro salía una luz blanca, no cálida, no suave. Era una luz fría, como la de una sala de operaciones abandonada. Me acerqué, a pesar de mí. Mi cuerpo seguía avanzando aunque mi mente gritara que me detuviera. Dentro había una sala circular, con paredes metálicas cubiertas de símbolos que no comprendía. En el centro, una figura. No era humana, no era sombra, no era humo, era algo entre todo eso. Y me estaba mirando sin ojos, solo con su presencia. No tenía boca, pero escuché su voz dentro de mi cabeza. Me dijo, has roto la sexta regla. Intenté correr, pero mis pies no respondían. La figura levantó una mano, o algo que parecía una mano, y la sala comenzó a llenarse de agua negra, espesa, que no mojaba, pero pesaba. Cada segundo dentro de ese lugar se sentía como una hora. Escuchaba gritos a mi alrededor, pero no había nadie más. Nombres que no conocía. Voces que suplicaban salir. Imágenes de otras personas en el uniforme de bombero, arrastradas por pasillos interminables. Me vi a mí mismo en el primer día, entrando a la estación. Me vi dudando frente a la puerta. Me vi leyendo la hoja. Y entonces comprendí, esa hoja no estaba escrita por alguien. Estaba escrita por la estación misma, o por la cosa que vive dentro de ella. No era una advertencia, era un contrato, y cada regla era una prueba. Cuando desperté, estaba en el techo del edificio, descalzo, lleno de hollín. En mis manos tenía una nueva hoja. Esta vez no estaba escrita con tinta. Estaba tallada, como si cada palabra hubiera sido marcada con una uña afilada. Regla 7. Si llegas a escribir tus propias reglas, ya no puedes salir.